Bienvenidos todas y todos a este espacio, un espacio para hacer historia. Muy buenas, bienvenidos a nuestro podcast, La Historia Viva. Hoy vamos a hablar de un evento que cambió la historia de Francia y del mundo, la Comuna de París. Aunque ocurrió hace más de 140 años, su legado sigue siendo relevante en la actualidad. La Comuna de París fue un gobierno revolucionario que se estableció en la ciudad de París en marzo de 1871. Fue una de las primeras experiencias de un gobierno socialista y democrático en la historia moderna. En marzo de 1871, un grupo de trabajadores y militares socialistas tomaron el control de la ciudad de París. La comuna se declaró independiente del gobierno francés, comenzando así una serie de reformas a favor de la clase obrera y en beneficio de la comuna. Tengo el gusto de estar con dos grandes amigos, Carol y Samael. Hola Darwin, ¿cómo estás? ¿Y cómo están con todos los radioescuchas? Un gusto de estar aquí compartiendo lo que he estudiado un poco sobre este tema que ha sido demasiado relevante en la actualidad incluso. Hola chicos, es un gusto estar aquí con ustedes. Espero poder aprender mucho más sobre la Comuna de París. Para empezar, me gustaría saber qué conocen sobre la Comuna de París. Mira, yo contextualizando un poco y en base a lo que he leído durante varios tiempos, respecto a este tema creo que es un dato importante que la Comuna de París abolió el trabajo infantil, anuló las deudas de los alquileres y separó la iglesia del Estado. Creo que son los 3 puntos más importantes que tenemos que abordar durante esta conversación que vamos a tener. Así que quisiera tocar estos puntos con ustedes. Así es, Samael. La Comuna de París prohibió el empleo de los niños en fábricas y talleres. Buscaba promover sus derechos. Pero tú, Caro, ¿qué nos puedes decir acerca de lo que nos menciona Samael? Bueno, yo considero que acerca de este tema, estos datos de la anulación de deudas también fue muy importante, dado que se cancelaron las deudas de alquiler acumuladas durante el asedio de París, aliviando la carga económica de los ciudadanos, y la comuna promovió la laicidad, eliminando la influencia de la iglesia en asunto del Estado y la educación pública. Claro, es un dato importante que yo me estaba olvidando. Promovió el laicismo, el estudio liberal, se puede decir. La iglesia ya no estaba entrometida en los asuntos del Estado y nosotros podíamos ver en los textos que también traje aquí en esta ocasión, podemos ver que ya no estaban muy arraigadas todo esto de la influencia religiosa en la educación pública, así que podía ser un tipo de educación más liberal. Por eso creo que es importante hablar de este tema y te lo estaba proponiendo. Sí, la laicidad en la Comuna de París sin duda fue un paso importante hacia la modernización y la democratización de la sociedad. Al separar la iglesia del Estado, la comuna buscaba garantizar la libertad de conciencia y la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias religiosas. Esto es importante, ya que París se encontraba poblado en su mayoría por personas creyentes. Sin embargo, habían varios grupos étnicos que diferían. Aunque la comuna, claro, como tú dices, este es un punto clave de los que estábamos diciendo al inicio del podcast que íbamos a hablar. Este es un punto importante, ya que a mi consideración inspiró a futuros movimientos y gobiernos de diferentes países, diferentes sectores, a adoptar principios similares que se tenían en Francia principalmente, ya que la laicidad se convirtió en un pilar fundamental de la República, especialmente en la ley de 1905, que estableció la separación definitiva de la Iglesia y el Estado. Pues sí, la laicidad sigue siendo un tema relevante hoy en día. La Comuna de París nos muestra cómo la separación de la Iglesia y el Estado puede contribuir a una sociedad más justa y equitativa, donde todos tienen la libertad de creer o no creer sin interferencias del gobierno. Claro, eso es lo que se ve en el ámbito internacional. Un ejemplo de aquello se ve prácticamente aquí en América Latina. Yo creo que la educación en este momento en gran parte de América Latina es laica. Todos los gobiernos hasta cierto punto respetan esto en sus debidas constituciones. Un ejemplo de aquello es aquí en el Ecuador. Todos podemos tener el derecho a una educación laica, respetando obviamente las creencias, las culturas, tradiciones de las diferentes personas o estudiantes en este caso. Creo que es algo muy importante también y es algo que nos ha dejado este legado de la Comuna de París, la separación iglesia y Estado, y que en sus respectivas normativas, sus respectivas leyes de gobierno se puede evidenciar esto. Así es, los datos que acaban de mencionar son muy importantes. ¿Qué les parece si retrocedemos en el tiempo y vemos qué estaba sucediendo en Francia en el siglo XIX?
Bueno, para empezar, la Revolución Francesa había establecido la República, pero la monarquía había sido restaurada después de la caída de Napoleón. Sin embargo, la desigualdad social y económica seguía siendo un problema grave. Uno de los antecedentes fueron que, en 1870, Francia declaró la guerra a Prusia, lo que llevó a una derrota francesa y la ocupación de París por tropas prusianas. La situación era desastrosa y la gente de París se sentía abandonada por el gobierno. Efectivamente, en 1870 Francia declaró la guerra a Prusia, un conflicto que resultó en una derrota devastadora para los franceses. La captura del emperador Napoleón III y la caída del Segundo Imperio francés fue consecuencias directas de esta guerra. Y no olvidemos que la ocupación de París por las tropas prusianas y el asedio que siguió crearon una situación extremadamente difícil para los parisinos. Fue una situación muy complicada y aquí se enfrentó escasez de alimentos, recursos y la sensación de abandono por parte del gobierno provisional de la Tercera República. Es algo que se ha evidenciado a cierto punto en algunos sectores de la sociedad actual, cuando el gobierno abandona ciertas necesidades o abandona ciertos requerimientos de la sociedad. Se puede evidenciar en la situación de los parisinos, de lo que estamos hablando, de la Comuna de París. Entonces, este gobierno provisional de la Tercera República, como estaba comentando, exacerbó el descontento y la frustración de la población, contribuyendo a las condiciones que llevaron el levantamiento de la Comuna de París. Ok, ¿qué les parece si entramos un poco en contexto de lo que fue la Comuna de París? Claro, para empezar podemos hablar del 18 de marzo de 1871, un grupo de ciudadanos parisianos que se levantó en armas y tomó el control de la ciudad. Así nació la Comuna de París, un gobierno revolucionario que buscaba establecer una sociedad más justa e igualitaria. La Comuna fue un experimento único en la historia. Claro, en base a esto después se pueden evidenciar incluso años después gobiernos o ideas revolucionarias como fue esto de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se puede decir que tuvieron esos ideales que creo que nacieron en la Comuna de París, o a mi parecer lo hicieron de esta manera, ya que buscaban establecer una sociedad más justa, buscaban establecer igualdad de oportunidades, una sociedad más igualitaria. De igual manera, durante esos 2 meses, la ciudad estuvo gobernada por un consejo de delegados elegidos por la población. Se establecieron programas de educación y salud y se nacionalizaron las fábricas y las tierras. Sin embargo, la comuna también enfrentó una represión brutal. El gobierno francés, con sede en Versalles, no estaba dispuesto a permitir que esta insurrección continuara. Sí, es cierto lo que dices, Carito. Justamente el gobierno francés fue aquel que no estaba dispuesto a permitir que esto sucediera. Sin embargo, la comuna no duró mucho. El 21 de marzo de 1871, las tropas del gobierno francés, lideradas por el general MacMahon, entraron en París y comenzaron a reprimir a los comuneros. La lucha fue feroz, muchos comuneros fueron asesinados o encarcelados. Claro, así es, Darwin. La comuna, que duró desde marzo hasta mayo de 1871, terminó de una manera trágica con una represión brutal por parte del gobierno francés hacia los parisinos, hacia toda la comunidad y la sociedad. La represión comenzó en serio durante la Semana Sangrienta. Hubo algo que se llamó la Semana Sangrienta del 21 al 28 de mayo de 1871, en que las tropas de Versalles, bajo el mando de Adolphe Thiers, entraron en París y comenzaron una masacre sistemática a los comuneros. Fue una matanza brutal y se estima que entre 20.000 y 30.000 personas fueron asesinadas en las calles de París. Igual la brutalidad no se detuvo ahí. Miles de comuneros fueron arrestados y encarcelados. Muchos fueron juzgados sumariamente y condenados a trabajos forzosos. La represión fue un intento claro de erradicar cualquier vestigio de la insurrección y de disuadir futuros levantamientos. Sin embargo, como ya lo mencionamos, la comuna se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia social. Inspiró movimientos revolucionarios y socialistas en todo el mundo, desde la Revolución Rusa hasta los movimientos obreros en Europa y América Latina. Exacto, justamente los ideales de la Comuna de París siguen vigentes hasta el día de hoy. Como dijimos en un inicio, han sido los ideales que han llevado a grandes revoluciones e incluso a la formación de lo que en su época fue la Unión Soviética, ¿verdad? Sí. Bueno, para concluir, la Comuna de París fue un evento histórico que cambió la forma en la que pensábamos sobre la política y la sociedad. Aunque fue derrotada, su legado sigue siendo relevante en la actualidad. Como hemos hablado durante este podcast, su legado sigue
más vigente que nunca, ya que los ideales que en ella se engendraron fueron la base de lucha de lo que fueron las revoluciones incluso en nuestro continente, América Latina. Claro, Darwin, la represión fue devastadora, pero tengamos en cuenta que el legado de la Comuna de París todavía perdura. Inspiró a movimientos revolucionarios y socialistas en todo el mundo. Igual la idea de que los trabajadores podían tomar el control de sus vidas y su trabajo resonó profundamente y sigue siendo un símbolo de resistencia y lucha por la justicia social. Además, la Comuna dejó lecciones importantes sobre la organización y la solidaridad. Aunque fue un experimento breve, mostró el potencial de una sociedad gestionada por y para el pueblo. Sus ideales siguen influyendo en debates sobre democracia directa y autogestión. Así es, miren, yo les doy una idea, ¿no? Yo creo que la Comuna de París nos recuerda más o menos la importancia de luchar por nuestros derechos, estos movimientos de ideales revolucionarios que tenemos como jóvenes y deberíamos tener como jóvenes hoy en día, así como fue en su momento la Comuna de París. ¿Por qué no lo podemos replicar hoy en día? La represión brutal que enfrentaron los comuneros no logró borrar su legado. Sus ideales de justicia social, democracia directa y laicidad siguen inspirando movimientos en todo el mundo. Exacto, Samuel. Comparto tus ideales al 100% en realidad. La Comuna de París fue un evento breve, pero profundamente significativo en la historia. Bueno, como hemos visto, la Comuna de París, a pesar de que fue una revolución corta, fue de las revoluciones más significativas dentro de la historia a nivel mundial. ¿Algo más que acotar por parte de ustedes, compañeros? No, mira, muchas gracias, más bien te agradezco a ti la invitación a este podcast. Creo que es un espacio para expresar tus ideas sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de represión, con un tipo de libertad, como es lo que hemos estado hablando en toda esta sesión. Gracias a los radioescuchas que nos mantienen o tienen ideales similares a los de nosotros. Muchas gracias por invitarme, como digo nuevamente, ha sido un gusto y un placer estar el día de hoy aquí. Y pues no sé, Caro, algo que decir. No, igualmente, gracias por la invitación. Creo que este tema de la Comuna de París es un tema súper significativo para nuestra sociedad. Como mencionaba Samael, considero que esta lucha de justicia y de igualdad debería seguir vigente en la actualidad. Pero bueno, espero que haya servido esta interpretación y que hayan aprendido mucho sobre la Comuna de París. Igual también quisiera que puedan añadirse a nuestros canales exteriores. También hablamos sobre un poco más de historia, sobre otros movimientos, sobre otras luchas que han sido iguales a estas, para que puedan darse un poco más de contexto y ver los ideales que se han tenido en la antigüedad. Muchísimas gracias. Gracias, Samael, gracias, Carito, y gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Esperamos que esta historia te haya inspirado a aprender más sobre la lucha por la justicia y la igualdad, y que hayan disfrutado y aprendido algo nuevo sobre la Comuna de París. No olviden sintonizarnos en nuestras próximas ediciones, en donde abordaremos temas referentes a la historia mundial. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Esperamos que haya sido de su agrado. En nuestro siguiente programa hablaremos a profundidad sobre el contexto histórico que llevaría a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Hasta la próxima.